Bien. Saludar a todos y todas quienes nos acompañan hoy a nombre de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, y la Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquem. Hoy día nos acompaña gente de muchos lugares de Latinoamérica. Está Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana y también España. Y por supuesto que quizás se me queda algún lugar fuera, pero estamos muy contentos de la participación de todos y todas. Comentarles que la sesión está siendo grabada para después compartirla a través de la página oficial de YouTube de Coaniquem, donde ya pueden encontrar la primera jornada de reflexión y además donde se encuentran los seminarios virtuales que hicimos el año pasado sobre pedagogía hospitalaria. Solicitarles como reglas generales que mientras estemos en espacios colectivos de comunicación, como ahora, mantengan su micrófono apagado, pero cuando pasemos a la sección de grupos, que lo abran. Además, pueden pedirles que en lo posible mantengan su cámara encendida en todo momento, y las preguntas que tengan las pueden ir dejando en el chat. Y además, comentarles que voy a estar enviando el formulario de asistencia hacia el final de la jornada. De todas formas, les voy a avisar cuando lo envíe para que lo ingresen y se registren. Ay, no puedo cambiar. Ya, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy día tenemos una jornada donde vamos a hablar sobre didáctica del lenguaje en contextos no regulares. Para eso, elaboramos algunas preguntas para la reflexión, que las vamos a revisar a continuación. La idea es que esas preguntas se trabajen en grupo, donde cada grupo va a tener un moderador o moderadora, que puede ser Sergio Vázquez, director del Colegio Hospitalario, Javiera Valdivieso, Patricia Romero o Marian Galeano, que son las expositoras de hoy, o Tania Solari, que es profesora del Colegio Hospitalario y que también nos va a ayudar como moderadora hoy. Para el trabajo grupal van a ser grupos de máximo 10 personas y vamos a tener 40 minutos para el trabajo grupal. Después vamos a hacer una pausa de 10 minutos, luego nos volvemos a encontrar acá en el mismo enlace y vamos a hacer nuestra plenaria con los resultados de cada grupo. Para eso cada vocero o vocera que se elija en el grupo va a tener 5 minutos para hablar, y vamos a pedirles que a medida que vayan saliendo los grupos, como puede que hayan cosas que se repitan, intentemos decir solamente lo novedoso. Y luego vamos a pasar a las presentaciones de las expertas que nos acompañan hoy. Ahí sí. Ya. Sobre nuestras preguntas para la reflexión. Las voy a decir, de todas formas yo se las envié al correo, las voy a compartir por el chat en el caso de que alguien no tuviese el documento. Y las preguntas son: ¿qué vinculación puede tener la promoción de la lectura con los procesos de socialización en la infancia y adolescencia? ¿Qué estrategias utilizarías para abordar la dificultad que tienen para expresarse de forma oral y escrita niños, niñas y adolescentes? En el caso de incluir a padres y madres en el proceso de aprendizaje, ¿de qué forma lo harías y con qué objetivo? ¿Cómo darle continuidad al proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en situación de enfermedad? ¿Cómo estimularías el disfrute por la lectura en niños, niñas y adolescentes? ¿Y cómo influyen las lecturas seleccionadas para la clase en pedagogía hospitalaria? Estas son las preguntas. La idea es que intenten abordar la mayor cantidad de preguntas, y si bien entiendo que no solamente tenemos profesoras acá, la idea es que puedan utilizar también toda la experiencia que tengan para responder estas preguntas. Voy ahora a armar los grupos. Denme un segundo. Voy a armar los grupos. Es importante que si en algún momento se les cae el internet, que puede pasar, o se desconecta Zoom o lo que sea, vuelvan a ingresar y recuerden cuál era el número de su grupo. De esa forma va a ser más fácil reubicarlos.
estamos volviendo para la parte de la plenaria del grupo. Si alguien quiere comenzar espontáneamente, lo agradecería. Pueden decir el número de su grupo y comenzar. Y bueno, como les dije anteriormente, es importante ir diciendo, incorporando ideas nuevas. Y las que ya se dijeron, dejarlas pasar. Marina, ¿quieres comenzar tú? Espera, que... Hola, ahí estás. Hola. Para empezar, estábamos con el grupo de Javiera, no terminamos todas, nos faltó tiempitos, pero bueno, logramos hablar, teníamos un grupo variado de distintos lugares, y pusimos para la pregunta 1, pusimos que es muy importante el vínculo que se crea para el proceso de sociabilización, ¿sí? Que permite crear este vínculo con pares y docentes entre los niños, jóvenes y entre sí, y que ayuda a perder los miedos, a expresar sus opiniones. Estas representaciones permiten también un ida y vuelta, que es un canal muy rico para lograr encontrarse, donde amplían su mundo, ayuda a comunicarse, a expresarse, donde un libro le permite este enriquecimiento. Tiene mucha importancia la elección de los textos, las representaciones que le hacemos diferenciadas, donde podamos rescatar en ellos también estos valores que tienen cada uno de su contexto, y hablamos también de esta selección de textos que les permiten hablar sobre temas difíciles o aquellos que nunca se hablan. Es un recurso para dar voz. Hola. ¿Sí? Yo soy... ¿Ya está? No, ¿lista? Ya, deme... Yo soy Silvia de la sala 1. Adelante, Silvia. Más o menos es lo que me designaron como vocera. Y bueno, rescaté del grupo, más o menos hay palabras que repitió la compañera, es del grupo de Patricia Romero. Bueno, la lectura es un recurso valioso para sociabilizar, expresar sensaciones, emociones, estados de ánimo, expresar lo que sienten. ¿Cómo? Yo lo separé de esta manera. ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Sí? ¿Cómo? A través de jornadas escolares, de recursos atractivos, de lectura de imágenes, de juegos, de métodos, de acuerdo a la necesidad de cada estudiante, de acuerdo a la dificultad que tenga. Hablaba una compañera sobre métodos que son para los estudiantes que tienen dificultad de psicomotricidad. Entonces, ¿cómo enseñarle a esos jóvenes o niños que tienen esas dificultades? Bueno, entonces, ¿cómo? A través de diferentes métodos o recursos apropiados para cada edad o cada particularidad. ¿Y quiénes intervienen en ese proceso de lectura? La familia y los jóvenes. Y en esta época de pandemia se hacía hincapié en eso, ¿no? Que la familia está muy involucrada en este proceso. Y principalmente tener claro los objetivos. ¿Para qué se lee? ¿Para qué voy a presentar ese tipo de lectura? ¿Cuál es el objetivo? Que ellos tengan claro ese objetivo para que también pueda ser más, más entendible, ¿no? Lo que se lee. Eso es lo que pude rescatar del grupo, muchas cosas más, pero lo dividí de esa manera. Espero haber sido clara. Muchas gracias, Silvia. Muy clara. Bueno, yo estoy en representación del grupo 3.
Un poco para agregar lo nuevo de lo que estaban comentando, a muchas cosas se repiten de lo que hemos estado hablando. En relación a la vinculación, la importancia de poder rescatar la literatura infanto-juvenil como centros de interés, de temáticas que son propias de intereses o de situaciones que van atravesando los niños y las niñas y los jóvenes. Y también el tema de la importancia de la selección de textos y el uso del juego como una forma del juego y la lectura para poder socializar a través de la lectura. En relación a las estrategias de las personas que tuvieran dificultades, hablábamos de poder expresar de diferente manera que no sea lo netamente oral, trabajar la motivación, a través del diálogo y a través de generar un clima de seguridad dentro del espacio de la lectura o de la expresión oral, en este caso, y escrita, hacer una derivación oportuna, interdisciplinaria, si estas manifestaciones de dificultades se mantienen en el tiempo, y poder hacer uso de otro tipo de estrategias como la música, la gestualidad, la mirada, cuando hay alguna dificultad respecto a la expresión oral o escrita. En relación a la inclusión de la familia, hablábamos de la importancia de poder acompañar a estos referentes, estos adultos, adultas que están trabajando en la familia o son representantes de la familia, si habían talleres que se puedan llevar a cabo, de acompañamiento desde la virtualidad o de la importancia de destacar el rol de este referente lector que va a haber en la casa, y que la situación de enfermedad de por sí implica, digamos, un montón de tiempo con el que cuenta esta persona al encontrarse en situación de enfermedad, que podemos aprovechar esto para poder llevar adelante procesos de lectura acompañada, de anticipación, y también rescatar lo que decía recién la compañera que hablaba recién de la funcionalidad de la lectura y la escritura, o sea, ¿para qué estoy leyendo, para qué estoy escribiendo este tipo de textos? Y después hablábamos también de la importancia de poder hacer el uso de los pares para poder trabajar al disfrute de la lectura. Entonces, que los mismos niños reseñen, que sean booktubers, que puedan tener un club de lectura y poder contarse unos a otros sobre libros que hayan podido leer. Siempre basándose en los intereses que tienen y la situación particular que cada niño o niña o joven va atravesando. En líneas generales eso. Muchas gracias, Mariela. Voy a socializar de la sala 5, donde estaba Mariana como coordinadora. Creo que hay muchas cosas que por ahí son parecidas a lo de los otros grupos, pero hablando sobre la vinculación, el proceso de socialización que hoy tenemos en nuestra modalidad, nos dimos cuenta que nuestro servicio siempre está relacionado con familias muy vulnerables, y en esta pandemia notamos muchas desigualdades en la conectividad especialmente, donde, o sea, la virtualidad a veces nos jugó un momento difícil para poder trabajar. Entonces, bueno, el poder socializar a través de la lectura con los padres y con los niños generó un vínculo diferente. Nosotros hablamos, la señora Dora, por ejemplo, dijo que la virtualidad a ella le sirvió, fue una herramienta muy bien utilizada dentro de su modalidad, por ejemplo, y que las estrategias que utilizaron fueron videos, cuadernillos, en nuestro caso, acá en el Chaco. Entonces, bueno, o sea, tuvimos que, la mayoría de los docentes hospitalarios y domiciliarios tuvimos que dejar nuestro lugar de trabajo este año, el año pasado, y para poder la pandemia ocupar esos lugares que la escuela daba clase en su momento, o podíamos preparar los trabajos para nuestros alumnos. Así que bueno, creo que incluir la lectura, nosotros nos faltó tiempo por ahí para socializar experiencias, pero el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco en Argentina cuenta con todos los niveles y modalidades. Por ejemplo, nuestra escuela articula con la modalidad, el nivel de biblioteca. Entonces, bueno, por ejemplo, ahora el 15 de junio fue el Día del Libro. La mayoría de las escuelas realizamos lectura de cuentos donde se socializaron virtualmente a nuestros alumnos y también a los que están internados para que, bueno, para poder
despejarlo y sacarlo de esa situación, a veces, como decimos, tan triste de enfermedad, y que a través de un cuento o de la lectura se transporten. Por ahí esa es la idea de trabajar la lectura con los niños en situación de enfermedad. Que una lectura los pueda sacar un ratito de esa situación tan triste de estar enfermos y transportarlos. O sea, nosotros en nuestras aulas hospitalarias y domiciliarias siempre iniciamos el trabajo con un cuento o con una lectura de un cuento, y generalmente es gracioso y chistoso. Entonces los alumnos lo utilizamos como una estrategia dentro del trabajo que hacemos con ellos. O sea, ver cómo nos acercamos a nuestros alumnos. O sea, buscamos a través de la lectura las nuevas estrategias para trabajar en la pandemia. O sea, que la lectura, según Lidia, fue una experiencia, la lectura virtual para ella fue una experiencia muy enriquecedora a través de videollamadas, avisarle al alumno, en 5 minutos te llamo, prepárate. Es como que le daba estas ganas de esperar al docente para que le lea un cuento o para trabajar virtualmente. Creo que bueno, fue una experiencia distinta en esta pandemia, pero por ahí buscándole somos docentes que le buscamos la vuelta para que el alumno en situación de enfermedad no corte su trayectoria pedagógica, ¿verdad? Eso es más o menos lo que charlamos en ese ratito. Muchas gracias, Lorena. Nos faltaría un grupo, me parece. Es mi grupo 2, si no me equivoco. Sí. Sí. La profesora Adriana es nuestra vocera. Y está presente, pero tiene el micrófono apagado. Profesora Adriana. Que la veo ahí. Adriana, ¿estás por ahí? Tania, si querés te cedo a vos que fuiste la coordinadora, y me gustaría que, a ver, aportamos todos, pero me gustaría que fueras vos quien, la voz parlante del grupo, ya que lo coordinaste muy bien. Sí, ya. Mire, sí, yo puedo hacerlo, tengo los apuntes, pero hay otra señora que me gustaría también, que aportó mucho también, que es la señora Patricia. Está la señora Patricia porque ella dijo algo muy interesante que no se ha dicho, de lengua quechua y guaraní. Si ella pudiese hablar de este punto, que ella lo tomó. Señora Patricia, licenciada, está por ahí. Sí, gracias, Adriana. No, hola. Gracias. Un gusto. Bueno, este era el primer punto cuando comenzamos a trabajar acerca de la lectura, ¿no? Entonces comentaba que en una oportunidad que sucedió con una adolescente, nosotros tratábamos de conectarnos, comunicarnos con ella, y no podíamos, y no sabíamos qué es lo que sucedía, que no había este diálogo, y era la primera vez que, estando internada, no habíamos podido conectarnos. Estaba la psicóloga, los médicos, las enfermeras, todo el mundo se acercaba a querer poder sacarle una palabra, preguntarle su nombre, sabíamos cómo se llamaba, ella lo que hacía era mover la cabeza, pero tampoco no nos entendía lo que nos decía. Buscando, indagando, trabajando toda la semana con ella, nos damos cuenta que cuando ella dice palabras, porque dice palabras, pero en su idioma, y ella hablaba quechua. Entonces, nosotros inmediatamente dijimos, tenemos que buscar a alguien que nos pueda colaborar y ayudar, porque ella quería expresar cosas, pero no las entendíamos. Entonces inmediatamente articulamos con otra modalidad que es interbilingüe, cultural y rural, y trajimos al hospital, o sea, llevamos al hospital a una idónea para que se comunicara con ella. Y lo que era mágico, digamos, esta comunicación fluida que surgió de dos personas
que podían hablar perfectamente y contar lo que lo que a ella le estaba sucediendo, ni los médicos, ni los enfermeros, ni nadie, ni desde el momento que estuvo internada, sabíamos que lo que le había sucedido, pero no podía manifestarlo ella, porque aparte era una adolescente, tenía 14 años, o sea que podía expresar realmente. Y desde ahí comenzó esta inquietud de que sin querer rotulamos a alguna persona porque no pudimos comprender ni tampoco con este diálogo gestual lo que ella nos quería expresar. Y de ahí surgió la idea de poder escribir los derechos del niño hospitalizado en los 3 idiomas, o sea, guaraní, quechua y el castellano, y poder distribuirlo. Yo soy de Argentina, de la provincia de Jujuy, y poder distribuirlo en todos los lugares más, que son muchísimos los lugares que tiene la provincia, donde todos los chicos pudieran leer cuáles son sus derechos, no solamente la educación, sino la salud, y que hay derechos que ellos tienen que conocerlo. Y ahí comenzó el tema de poder trabajar mucho el tema del lenguaje, poder trabajar transversalmente en los proyectos, y desde ahí, bueno, transitamos muchos espacios, como ser hoy, que están muy de moda, digamos, que la robótica, la programación, ya desde muy pequeño, donde ellos pueden expresar, digamos, lo que desean y lo que sienten. Creo que otro proyecto que hablaban del tema de la biblioteca, si bien nosotros tenemos una biblioteca móvil en uno de los espacios que es muy, muy cuidado, que es en la sala de oncología, pero era como que quedaba como que nosotros le llevábamos los libros, era como lo impuesto, nosotros sentíamos así. Le llevábamos los libros y le preguntábamos lo que ellos querían leer. Pero nos pareció rico también trabajar transversalmente con otros espacios curriculares donde ellos podían hacer sus propios libros de cuento para también poder compartirlo en otros espacios o poder leerles a sus familiares cuando los visitaran. No me acuerdo qué otra cosa más. No sé si alguien me puede ayudar del grupo que estuvimos trabajando. Sí. Estamos viendo el primer punto. ¿Sí? Bien. Beatriz, se me corta la comunicación. No, te escuchamos bien, Ya, pero es el primer punto, estamos viendo, ¿no? Bien. Ya, eso es más o menos lo que rescatamos del primer punto. O sea, de lo que no se haya repetido. Muchas gracias, Patricia. Muy importante, Patricia, lo que nos haces ver. ¿El grupo 2 quiere agregar algo más? ¿O ya están listas? ¿De la primera pregunta? De todas las preguntas. Ah, ya, perdón. Sí, en la segunda vimos lo que ella dijo, los puntos de interés de cada niño, niña, adolescente. Y que para que así se motiven más, ver qué temas les gusta y a través de, por ese tema, irnos y buscar la matemática, la ciencia, sacar todo de ahí, de ese tema, de su interés. También ella habló de proyectos. La señora Patricia habló de unos proyectos, que ahora no tengo la pregunta, la tienes ahí en los TICs también. También se habló de los TICs, de los juegos verbales, juegos didácticos online. Creo que lo que apuntamos en uno de los puntos era trabajar en la transversalidad de varias materias que eran a través de los proyectos, que era muy importante porque no nos focalizábamos únicamente en la lengua,
sino en varios espacios curriculares que llevábamos al mismo punto en común, que era que el niño pueda leer, o el adolescente o el joven pueda leer, digamos, de la materia o de la asignatura que a él más le guste, ¿no? Porque no todos los chicos le pueden gustar alguna asignatura. Pero trabajando con los proyectos interdisciplinarios, es la posibilidad de poder unir criterios donde ellos mismos pueden generar otras habilidades que quizás nosotros por ahí no nos damos cuenta, y poder profundizar, digamos, aquellos puntos en común que pueden tener. Y sin perder, digamos, este objetivo de las inteligencias múltiples, ¿no? Que la utilizamos muchísimo, digamos, en este tiempo de poder trabajar la lengua. Y por otro lado también es importante lo que yo en un momento, trabajando en hospitalaria y domiciliaria, la importancia del trabajo en red, ¿no? Cómo es importante trabajar desde el área de salud que atiende al niño, desde el área pedagógica en la escuela hospitalaria o domiciliaria, y también desde su escuela de base, donde muchas veces es quien manda los programas para que el niño pueda cumplirlos, y que en definitiva también en algunos momentos, que es lo que me pasó a mí, es quien promociona al niño, que no es lo mismo ser promocionado de una institución de salud que de su propia escuela de base. Eso también hace a una lectura entre líneas, si se quiere, y a un silencio, porque a veces la institución escolar de base como que desliga un poco esa situación, y en realidad es el área donde el niño tiene que estar, que es su escuela. Así es. Sí, Beatriz, y en el punto 3, donde cómo incluir a los padres, madres a este proceso de aprendizaje, bueno, ahí una compañera mencionó que a ella le gusta siempre explicarle a los padres y apoderados cómo ella les enseña las materias para que ellos puedan replicarlo en sus casas. Y así ella ser una guía para ellos, en definitiva, eso. Entonces, también hay otra profesora que dijo que ella desde la sala cuna, de ahí incluir a los padres apoderados y que le lea cuentos, desde ahí comenzar, de muy pequeño, muy temprana edad. No sé si algo más se me va, si alguien del grupo, creo que eso más o menos para no repetir, digamos. Gracias. Marina, veo que tienes la mano levantada. Sí, porque pensé que íbamos a hacer solamente punto por punto. Yo había leído solamente el punto 1 de lo que había tomado nota. Me faltó compartir adelante. Las estrategias que habíamos nombrado. Las chicas, los profes que estábamos hablando, hablamos de la importancia de el arte, ¿sí? Como estrategia, la lúdica, los diálogos. Hablábamos de la importancia también del canto. En el caso nuestro del Chaco tenemos un servicio hospitalario que trabaja con muchos QOM, con aborígenes QOM, que nosotros en algunas instituciones, en algunos hospitales contamos con el ADA, que es una persona de intérprete para, que trabaja con los aborígenes para lograr, este intérprete trabaja para ayudarnos a comunicarnos con ellos, porque muchos no hablan el castellano. Y bueno, y veíamos la importancia de conseguir esta relación o este vínculo a través de la música y el canto, a través de los juegos, a través de libros, objetos. Hay una profe que habló también que utilizan pictogramas porque son de educación especial y trabajan con niños autistas, con
con niños sordos, con chicos ciegos a través del braille, ¿sí? Y la importancia de la temática a trabajar, que es muy importante, rondas de palabras, escuchas atentas, y que esto le permite también que el sujeto logre hablar y expresarse sobre cada uno de los puntos que necesita o quiere. En esto de incluir a los padres, veíamos que es importante que sepan y contengan al niño, pero que también les dé un espacio, que tengan ese espacio para ellos, para lograr expresarse, donde puedan trabajar libres, que también esto les permite cuando vuelven a la escuela, ¿sí?, tener más seguridad. Hay un colega que habló de que usa este trabajo, incluir a los padres para trabajar, por ejemplo, mitos y leyendas, ¿sí? Esto de trabajar con ellos, con el acompañamiento, y que en este tiempo de pandemia se les complicó en algunas oportunidades que los alumnos se comuniquen desde la virtualidad. Entonces, le sirvió mucho el acompañamiento de los padres en este contexto. Y hablamos en el punto 4 desde los intereses de cada sujeto y desde estrategias diferentes creadas por los docentes. Es una de las maneras que vemos de darle continuidad al proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿sí? Y bueno, lamentablemente no logramos terminar el punto 5, ¿sí? Nosotros, desde la Escuela Hospitalaria del Chaco, que ya tiene 46 años de vida, creemos que es muy importante este acompañamiento de los padres en el inicio de la relación con el niño, pero también después es importante darle este espacio al papá que se pueda alejar y permitir que el niño se exprese y establezca el vínculo con el docente para que pueda expresarse libremente. Y en nuestros casos, donde trabajamos con muchas etnias, la ayuda del intérprete es muy importante para poder establecer esta relación más amena y de seguridad con el otro. Muchas gracias, Marina. Había visto que Loreto creo había levantado la mano, se le cayó el internet, volvió a entrar y no sé si está ahora. Lorena. Lorena, perdón. No, que cuando Marina contó la experiencia que en el Chaco, lo que nos pasa a nosotros este año en el hospital, por ejemplo, cuando tuvimos la posibilidad de dar clases, tenemos muchos alumnos que son de una colonia aborigen muy cerquita de acá, que es Pastoril, donde ella dice que se trabajan con hadas, que son docentes que hacen la interpretación del idioma del aborigen, que nosotros tenemos que darle clase. Y este año nos ha pasado como experiencia y como, no sé, como una anécdota que quería contar y que me quedó, es que le habrá pasado a muchos docentes hospitalarios que el año pasado al no haber clase fuimos sus primeros docentes después de mucho tiempo. Nos pasó a nosotros que nos llenó de emoción cuando tuvimos el caso de varios alumnos que nos dijeron: señor, sos mi primera maestra, un nene de 5, 6 años, 7, que empezó la escuela el año pasado y que bueno, no tuvo la posibilidad de tener su maestra presencial, y que la maestra hospitalaria fue la primera que tuvo, porque no se podía ir a la escuela. Entonces, bueno, esas son experiencias que a nosotros como maestros de esta modalidad creo que nos llenan el alma, de trabajar con alumnos en situación de enfermedad y poder estar presentes cerca de ellos, bueno, mientras se pueda, ¿verdad? Eso era nada más. Muchas gracias. Y muchas gracias a Mariana, que quiero agradecer, que fue la coordinadora de nuestro grupo, y que bueno, yo en particular, gracias a ella, hoy pude estar acá presente porque ella está más conectada con ustedes. Entonces, bueno, nos dio la posibilidad de poder comunicarnos hoy y estar presente en este encuentro. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias a todos los grupos por su participación. Sé que el tiempo se hace poco, se hace muy poco. Ojalá pudiésemos tener más tiempo para conversar de estos temas.
y compartir nuestras experiencias, que es muy enriquecedor. Bien, hay algunos puntos que se van destacando de la conversación grupal. Voy a nombrar algunos, como por ejemplo la importancia de establecer objetivos claros en la intervención desde un comienzo, tanto que nosotros como docentes tengamos claros los objetivos al trabajar, pero que también nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes, incluso familias, también tengan claro el objetivo. La selección de recursos que sean diversos, que sean pertinentes a cada estudiante y que se adecúen a las necesidades e intereses de los estudiantes también surge como algo muy importante. También el poner a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas dentro de la clase, que ellos también sean quienes puedan seleccionar textos, quienes también produzcan textos, y quienes también puedan recomendar, como decía algún grupo, o también que en la interacción también sean ellos los protagonistas. También sobre el trabajo con las familias sale como bien importante que el trabajo que se realiza sea guiado. No dejar a la familia sola en este proceso de apoyo a los estudiantes, sino que orientarlos en el cómo hacerlo. También es muy importante generar un vínculo tanto con las familias, con los niños, como con los colegios de origen, para que la intervención sea exitosa. Y también se ve la lectura como un recurso importante para abordar temas que de repente son difíciles. Eso como para resumir un poco lo que cada grupo nos contaba. Ahora vamos a pasar a las presentaciones de nuestras expertas que nos acompañan hoy. Y si durante la presentación surge alguna pregunta, les pido que las dejen en el chat para retomarlas al finalizar. Bien, vamos a comenzar con Patricia Romero Málaga. Ella es psicóloga educacional de la Pontificia Universidad Católica de Perú, magíster en educación especial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en promoción de la lectura y literatura infantil y juvenil en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Ha cursado seminarios de psicología cognitiva y aprendizaje en Flaxo, Buenos Aires, en conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Educación en diversas universidades como la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Finisterra y la Universidad Alberto Hurtado. En este último centro de estudios, la Universidad Alberto Hurtado realiza el curso de didáctica de la escritura desde el año 2016. Además, entre el año 2003 y 2007 se desempeñó como profesional en el equipo de lenguaje y comunicación de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc, asumiendo la coordinación del equipo durante un año. Ha realizado asesorías integrales en el área de lenguaje a escuelas de proyecto LEM, como la Red Educacional Ignaciana, escuelas del Arzobispado de Santiago, la Corporación Aprender, escuelas rurales de Galvarino en la región de la Araucanía, entre otros. Además, realiza consultorías y capacitación relacionadas con currículum, didáctica y evaluación de los aprendizajes de lenguaje para diferentes instituciones nacionales e internacionales. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, la verdad es que voy a compartir algunos temas relacionados con la lectura, justamente, en poco tiempo, ¿cierto? En 10 minutos, así que es eso, compartir algunos aspectos que me parecen centrales y que por lo que he escuchado en los grupos, muchos manejan, ¿no? Y entonces es como repensarlo y también irlo adaptando, voy a compartir, perdón, a la propia experiencia, ¿no? Que es muy específica en el caso de ustedes y que yo estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? De ese desafío que tienen en su
trabajo en el día a día con niños y niñas. Todavía no, ahí sí, ahí sí. Ahí sí lo podemos ver. Bueno, ¿qué voy a compartir con ustedes? ¿No? Algo que es voz populi, ¿no? Sin embargo, a veces es difícil llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo hago que efectivamente la lectura sea una práctica social, ¿no? En la sala de clases. Y eso lo podemos ver en diferentes instancias. Es más, en los colegios, dentro de los espacios más formales, lo que ocurre es que la lectura sigue centrada en aspectos de, sobre todo de comprensión, pero desde el ámbito de la evaluación, ¿no? Es decir, cómo están desempeñándose niños y niñas en la lectura, porque eso tiene incidencia en otras áreas, ¿no? Incluso, no sé si saben, pero aquí en Chile, a causa de la pandemia, la Agencia de Calidad de la Educación propuso el DIA, ¿no? Que es el Diagnóstico Integral de Aprendizaje, y que hay un área que evalúa lo socioemocional, matemáticas y lectura. Sin embargo, cuando uno conversa con los docentes, lo que escucha generalmente son los resultados, los bajos resultados en lectura, pero no el aspecto socioemocional. No he escuchado hasta ahora que se ponga tanto énfasis en esa área, ¿no? Y yo quiero hacer ese link, ¿no? Lectura, desarrollo socioemocional, ¿no? Y un desarrollo integral sobre todo, ¿no? Que es tan importante para nuestros niños y niñas en todo momento, pero hoy en día con mayor razón, ¿no? Entonces quiero compartirle la voz justamente de algunos autores como Barton y Hamilton, ¿no? Quienes abordan el concepto de literacidad desde lo que es el enfoque sociocultural, ¿no? Y es interesante cómo nos plantean que la literacidad es ante todo lo que la gente hace, ¿no? Es decir, y cuando estamos hablando de literacidad nos estamos refiriendo a la lectura, escritura y comunicación oral, ¿no? Y sin embargo, solemos asociar la lectura con el texto, ¿no? O lo dejamos desde lo cognitivo, ¿no? Desde esas habilidades que se ponen en juego mentalmente, y por otro lado el texto, ¿no? Que nos da una información específica. Sin embargo, lo que propone la literacidad es que es el espacio, la lectura es el espacio que se da entre el texto y la mente de la persona, ¿no? Es decir, lo que hacemos con los textos. Y además, en ese sentido, está en la interacción personal, ¿no? Entonces yo les traigo un ejemplo muy personal al respecto, ¿no? Como para también diferenciar los numerosos eventos letrados en el que nos involucramos día a día, y sin embargo, no son solo eventos, ¿no? Sino que son prácticas letradas las que están detrás. ¿Por qué? Les voy a contar rápidamente también una experiencia. Si ustedes ven acá en pantalla, me gustaría que imaginaran, ¿no? ¿Quién escribió esto? ¿A quién pertenece? Yo les voy a ir contando, por supuesto, ¿no? Esta es una receta de empanadas de queso. Y este texto, ¿no? Que leo y guardo tal cual, fue escrito por una persona que quería mucho porque ella murió y compartió conmigo esta receta. Yo, como les dije, soy peruana, por lo tanto, cada vez que iba a Lima, me preparaba estas empanadas de queso, ¿no? Entonces, cuando yo saco esta receta para hacerla, ¿no? Y amasar, no es solamente el texto, no es la receta, los ingredientes y la preparación lo que se pone en juego. ¿Qué es lo que se pone en juego? Yo inmediatamente asocio estas empanadas con Perú, ¿no? Con mi país, ¿sí? Además de eso, lo asocio con mi barrio, porque esta persona que les comento vivía en Breña, que es mi barrio natal, ¿no? Y con mi familia, ¿no? Mis hermanos, es decir, hay una serie de emociones, de vivencias, de relaciones sociales que se ponen en juego cuando yo estoy leyendo este texto, que a veces lo hacemos tan automáticamente, ¿cierto? Que no somos conscientes de lo que cada uno de los textos a los que nos enfrentamos
nos pone nos activa, digamos, ¿no? Nos activa y nos actualiza en una serie de recuerdos que se ponen en juego. Y además, otro elemento dentro de esto, ¿no? Que es no solamente Perú, no solamente el Zoom a mi barrio, sino también lo vinculo a Bolivia, ¿no? No sé si hay algún boliviano acá, peruano sí descubrí, que está Roxana, ¿no? En mi grupo además, pero ¿por qué? Mi abuela es boliviana y esta persona que hacía, que se llama Carmen Rosa, que hacía las empanadas, era boliviana, ¿no? Amiga de mi abuela. Entonces, hay todo una serie de valores, emociones, relaciones que se ponen en juego cuando yo hago esta receta, cuando leo este texto, ¿no? Y en esa lógica es que hablamos de una práctica letrada, ¿no? Es decir, en la práctica letrada lo que se pone en juego son valores, creencias, historias, emociones, y en esa línea es que nosotros cuando enfrentamos a los niños o compartimos, es mejor ese término, compartimos con un niño una lectura que hemos seleccionado, ¿no? O que él o ella ha seleccionado, estamos poniendo en juego una serie de elementos que debiéramos ser conscientes para rescatarlos en ese momento, ¿no? Y para esto hago alusión a alguien, no sé si, me parece que en mi grupo también, comentó sobre las sensaciones, ¿no? Lo sensorial cuando uno enfrenta los textos, ¿no? Los olores, el espacio, donde me imagino, todo ello se pone en juego cuando nosotros proponemos la lectura a niños y niñas, ¿no? No es un acto mecánico, ¿no? Perdón, me pasé uno. Entonces, es por eso que también otros autores como Rockhill y Horstman destacan esa dimensión emocional de la literacidad, ¿no? Y cómo esta, entonces, puede actuar de diversas maneras, ¿no? De diversas formas para cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros podemos enfrentar un mismo texto, pero cada uno lo va a vivir de una manera diferente. Y eso es lo que tenemos que rescatar y poner en práctica cuando trabajamos con niños y niñas, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, cuando uno recibe un mensaje, puede ser de alegría, puede ser de pena, ¿no? Nosotros vamos a enfrentar ese mensaje de una manera determinada. Cuando yo veo a esta niña leyendo un cuento, ¿no? Y riendo, sé que está disfrutando de ese momento, ¿no? O también en estas imágenes, ¿no? De una profesora a la que justamente hice clases en un espacio de formación, ¿no? Que está mostrando su producto, ¿no? Final, que también representa un grupo, también, ¿no? Está expresando todo el esfuerzo que hicieron en ese trabajo que realizaron, ¿no? Esa relación, esa dimensión emocional es la que nosotros destacamos con la literacidad, ¿no? O en esas prácticas letradas que proponemos y que se dan además de manera espontánea o de manera necesaria en el día a día, ¿no? Y desde esa línea quiero ir avanzando a otra temática que es la de las habilidades de lectura y escritura, ¿no? Nosotros hemos sabido siempre desde el lenguaje, ¿no? Que nosotros desarrollamos algunas habilidades que son receptivas y otras expresivas, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, y a propósito de todo lo que hemos escuchado aquí sobre cómo la virtualidad, y además, desde hace ya, yo diría que sobre todo una década, ¿no? Los niños, niñas, adolescentes tienen como un recurso constante la imagen, ¿no? Entonces, esta propuesta, ¿no? De 3 modos recíprocos de comunicar, tiene que ver con las habilidades que hoy en día debemos trabajar en la sala de clases de lengua y de manera transversal, ¿no? Es decir, las habilidades receptivas de leer, escuchar y ver, que esa no se incorpora muchas veces, ¿no? Y sin embargo, es parte de la lectura diaria que vamos haciendo, ¿no? Imagínense los memes, ¿no? En Instagram, a partir de imágenes, los libros álbum que voy a hacer ahí, el Zoom, porque me interesa muchísimo. Creo que los libros álbum narrativos son un recurso ideal para trabajar con niños que enfrentan
situaciones difíciles, ¿no? Y hay temáticas, como ya dijeron, ¿no? Hablaban justamente de temas difíciles, efectivamente, da esa oportunidad, pero además también de, otras personas decían, de ver otros mundos, ¿no? De tener esa posibilidad, de imaginar, de crear, de proyectar, ¿no? Bueno, y estas habilidades, digamos, de leer tiene a su vez, ¿no? Vamos a decirlo así, contraparte o complemento, mejor dicho, que son las habilidades expresivas de escribir, el escuchar con el hablar y el ver con el representar, ¿no? Cuando nosotros pedimos que haga un mapa mental, ¿no? O un organizador gráfico a través de imágenes, estamos en esta área de representar, y es un lenguaje, es parte de la comunicación, es parte del lenguaje, ¿no? Entonces, todas estas habilidades se ponen en juego cuando nosotros enfrentamos un libro álbum narrativo, ¿no? La particularidad del libro álbum narrativo, a diferencia de lo que es un álbum ilustrado, ¿no? Es que la narración se articula a través del texto escrito, ¿no? Y además a través de las imágenes y del mismo soporte, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día podemos encontrar libros acordeón, ¿cierto? O libros objeto, que le llaman también. Es decir, hay una variedad de recursos para enfrentar este texto, ¿no? Bueno, y además comunica conceptos en forma potente a través de la imagen y a través de ciertos recursos que utiliza, ¿no? A veces los ilustradores usan la repetición, por ejemplo, ¿no? de imágenes para darle mayor fuerza, para darle mayor énfasis a una situación. Y eso es como ocurre en los textos escritos literarios, ¿no? Son figuras literarias que se están usando también a nivel visual, ¿no? Entre otros. Bueno, entonces yo les pongo acá algunos libros álbum que son preciosos y que dan muchas oportunidades, ¿no? Que abordan diversas temáticas. Secreto es un lindo cuento que habla sobre todo de esas situaciones difíciles que algunos niños y niñas pasan, ¿no? No dice, me estoy adelantando un poco, quiero que en algún momento lo puedan leer, pero no dice exactamente qué es lo que le pasa, pero hay un secreto que le afecta, ¿no? Y que luego, ¿no? Cuando puede compartirlo, cuando puede comunicarlo, eso va sanando, ¿no? Entonces va elaborándose y puede avanzar. Voces en el parque, un cuento hermoso sobre, que les voy a dar algunos ejemplos ahora, de este mismo texto, en el que aparecen diferentes voces, ¿no? Es decir, la voz del niño, de la niña, de la mamá, del papá, pero todos están en la misma situación, en un parque. Sin embargo, cada uno cuenta su historia, ¿no? De esa experiencia. Y creo que eso, por ejemplo, trasladándolo a la experiencia de ustedes, es muy bonito, ¿no? Cómo motivar a partir de un libro una historia que puede ser contada de ellos desde las voces, por ejemplo, de los padres, ¿no? Lo que le pasa al niño en ese momento, el niño contando su historia desde su voz, pero también la madre, el padre, el hermano, cada uno lo vive de forma diferente y siente de forma diferente. Madre Chillona, un cuento muy fuerte, ¿no? Pero que desmistifica la figura de la madre, ¿no? Las madres somos personas mortales y nos enojamos, de repente decimos cosas muy fuertes, y eso es permitido, ¿no? Y también cómo se elabora esto, ¿no? Frente a estas situaciones. Bueno, la isla también. Quiero avanzar para que no me digan te falta poco tiempo, ¿ah? Pero quiero hacer una síntesis entonces de lo que, de la narrativa en sí, ¿no? Porque creo que la narrativa da muchas oportunidades, ¿no? Y estos libros álbum narrativos justamente se centran en aquellas historias, cuentos que representan entendimientos compartidos de la experiencia humana. Ustedes saben bien, los de lengua y literatura, que hay varios aquí,
saben bien que esa es la fuerza de la literatura, ¿no? Que nosotros nos vemos reflejados en esos personajes, vemos situaciones que son similares a las nuestras, ¿no? No sé qué les pasa a algunos de ustedes con cada uno de los libros que lee, pero a mí particularmente me pasa que cuando termino una novela, me quedo días pensando, ¿no? En los personajes, ¿no? En las situaciones que vivieron, ¿no? Las relaciono con mi propia vida, ¿no? Entonces, desde esa narrativa, ¿qué me permite en tanto el desarrollo de competencias, ¿no? Primero, analizar diversos puntos de vista. O sea, cada personaje va a tener un punto de vista determinado, y trabajar con los niños desde esos puntos de vista es una experiencia muy interesante, porque le amplía la mirada, ¿sabe? Lo que yo veo no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que lo que siente y ve otra persona, a pesar de ser la misma situación. Y eso los invita a reflexionar y también a ir desarrollando esa empatía social, ¿no? Es decir, ¿qué siente el otro, no? Si no siente lo mismo que yo, ¿qué está sintiendo? Y desde ahí es que los invito y las invito también a ir definiendo, lo decía Beatriz y lo decían ustedes, ¿no? Es decir, si tenemos los objetivos claros, no tenemos que abordar cuando leemos un texto, digamos, todas las posibilidades, hacer muchas preguntas. No, centrémonos con un punto central. Si hoy quiero trabajar sobre los personajes y mañana también, centrémonos en aquellos aspectos, ¿no? Porque creo que es importante. En otro será el espacio, en otro será los motivos de los personajes, ¿no? Por supuesto, la narrativa promueve el desarrollo de la voz propia, ¿no? Es decir, ¿cómo cuento yo mi historia, ¿no? ¿Cómo cuenta el narrador la historia, ¿no? El narrador tiene poder, ¿no? Tiene un poder increíble, porque él es el que va contando lo que le pasa a cada uno de los personajes, ¿no? Si el niño, la niña, el joven, ¿no? Puede también hacer ese ejercicio, pues estamos avanzando en esta posibilidad de ir creando también su propia voz, ¿no? Además, porque cuando crea, tiene que ir considerando, crea un texto escrito, una nueva narrativa, un nuevo final, ¿no? Va creando una conciencia también de quién es mi audiencia, ¿no? Cuando yo escribo, tengo que pensar a quién va dirigido esto, ¿no? Y además de, por supuesto, ¿no? Ayudarle o apoyarlo y promover la selección y organización de la información. En cuanto a técnicas, ¿no? Puedo trabajar con el diálogo, con monólogo interior, detalles sensoriales, los que les decía, ¿no? ¿Qué siento? ¿A qué me recuerda? ¿No? Cierro los ojos cuando veo alguna imagen, ¿no? Y que despierta en mí, ¿no? Y por supuesto, en cuanto a los tipos de narrativa, ¿no? Podemos hablar de la ficción, y en este caso imaginar posibilidades humanas, pero también la narrativa de no ficción, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos que hagan una autobiografía, ¿no? Incluso puede ser en cómic, ¿no? O narrativa en prosa, ¿no? Estamos abordando la narrativa de experiencias humanas, ¿no? Verdaderas, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos decir es que las narraciones proporcionan varios ángulos de visión para examinar pensamientos, creencias y acciones, ¿ya? Creo que eso es un aspecto central, y también da la posibilidad, como dice Langer, ¿no? De que los niños, insisto, ¿no? Puedan mirar a otros de otra manera, ¿no? No todos piensan igual que yo, no todos ven lo mismo. Bien, entonces un buen libro álbum, si seleccionamos bien, como decían ustedes hace un momento, no es cualquier texto, no es, ojalá que este libro álbum sea elegido para ese niño. Me encantó cuando contaban que el niño esperaba, ¿no? Esa videollamada, ¿no? Para que le narrara la historia, ¿no? Muy linda esa anécdota, porque es justamente despertar ese interés a través de la lectura, ¿no? Y si es un buen libro, indiferente. Yo quiero, por ejemplo, mostrarles esto, y me gustaría que ustedes pensaran, ¿no? ¿Qué diferencias ven? Es el mismo cuento, este es de Voces en el Parque, ¿ya? Es la
no veo acá arriba porque me tapa, pero me parece que es la primera voz y la segunda voz, ¿sí? ¿Estoy bien? Dice primera voz, segunda voz. La primera voz es la voz de la madre, que contando la historia. Y la segunda voz es la del niño, hijo de esta señora, contando la historia. Que, por favor, miren y vean, ¿no? ¿Qué es lo que diferencian eso, ¿no? Porque vamos a ver cómo los libros álbum usan, como les decía, diferentes características, ¿no? O diferentes recursos, perdón, para poder dar fuerza al mensaje. Y ese mensaje no es una disociación entre la imagen y el texto escrito. Esa es la característica central de un libro álbum, es que hay una interdependencia entre esa imagen y el escrito. No los puedo separar. Si ya lo pensaron, se han podido dar cuenta que el tipo de letra es diferente. Este autor, además de ciertos mensajes a través de la ilustración, utiliza diferentes tipos de letra para los personajes. Miren la primera, ¿no? La de la mamá, es bien marcada, un poco más grande que la del niño, que es muy tenue, ¿no? Entonces ahí ya ustedes pueden ir infiriendo qué características tenía cada uno, ¿no? Luego, fíjense acá, vamos a cazar un oso, que lo deben conocer. Esta es una imagen preciosa que ahí podemos jugar con lo sensorial también. Ellos están jugando a ir a cazar un oso y están pasando por praderas, ¿no? Por jardines. Y miren la siguiente imagen, ¿no? En blanco y negro. Ese juego que se da en todo el texto, porque va pasando así. Cada vez que dicen que van a cazar un oso, en este caso un oso peludo y furioso, ¿quién le teme al oso? ¿No? Esto es porque es lo que despierta en ellos, ¿no? Tal vez esa ansiedad, esa angustia, ese miedo también que puede suscitar el ir a cazar un oso, ¿no? Y el blanco y negro lo destaca de esa manera, enfatiza, ¿sí? Acá vemos otros dos ejemplos que tienen que ver con, el primero es el globo de Isol, que trata de la relación entre una hija y una madre, y fíjense por favor también la fuerza que tiene esa imagen, ¿no? La cara, el tamaño, ¿no? De la persona, cómo es la ubicación, ¿no? Que tiene que ver con el ángulo, ¿no? Es decir, y quiero enfatizar acá, el libro álbum conjuga las artes visuales con la literatura, ¿cierto? Y por lo tanto, se ha sumado todos aquellos elementos, características de los medios audiovisuales, ¿no? Ángulos, planos, encuadres, la composición, todo aquello está puesto cuando el ilustrador y el escritor, ¿no? A veces son el mismo, otras veces son diferentes, pero ahí hay también una articulación muy clara, ¿no? ¿Cómo uso yo estos recursos para expresar, para que el lector efectivamente sienta aquello que queremos expresar a través de este texto? Y por otro lado, acá La Isla, un libro muy fuerte que trata en realidad sobre la inmigración, y que tienen que leerlo, y que ahí pueden ver cómo, fíjense en la página de la derecha, el hombre solo, desnudo, mientras que la de la izquierda, todos siguiéndolo, ¿no? Ahí también hay una decisión, ¿no? Del ilustrador y del escritor de hacer ver, ¿no? La fuerza y la agresión, ¿no? Que se da con este grupo de hombres frente a este hombre que está solo, desnudo, ¿no? Uno siempre dice así, en términos metafóricos, ¿no? Lo que significa la palabra desnudo, ¿no? Y en este caso, se da en la imagen, ¿ya? Entonces, la modalidad narrativa literaria, según Brunner, ¿no? Él dice que los significados se construyen gracias a diferentes componentes, ¿no? Entre ellos están los emocionales, como ya hemos dicho, ¿no? Los cognitivos o racionales,
la imaginación, ¿no? Es decir, cómo se pone en juego todo aquello. La imaginación puede abrir muchísimas puertas, ustedes lo saben, aspectos psicológicos de la actividad mental, ¿no? Y que se reflejan también en esta tira cómica que les planteo, ¿no? Y ¿qué pasa con los profesores frente a esto, no? Les sugiero leer nuestras colegas invitadas, ¿no? Y participantes, argentinas y argentinos deben conocer a Jorge La Rosa, ¿no? Quien señala, ¿no? Que el papel del profesor, dice, me parece, es hacer que la pluralidad sea posible. Y eso es dar un sentido de la contingencia, de la relatividad y, en definitiva, de la libertad, ¿no? Es decir, cómo a través de lo singular, de lo único que es cada uno de los estudiantes, ¿no? Podemos también hacer ver que todos compartimos ciertas características. No estoy solo en este mundo, ¿no? Hay muchos otros que pueden pasar por mis mismas situaciones, ¿no? Y eso, por supuesto, que nos hace desarrollar una posibilidad de desafío, de crecimiento, ¿no? Frente a lo que enfrentamos, y también de libertad, como dice La Rosa. Y otra quería compartir también con ustedes respecto al papel de los profesores, ¿no? De James Paul Gee, que dice, los profesores reflexivos, ¿no? que reflexionan sobre los esquemas que tienen sus estudiantes, sobre sus conocimientos y experiencias previas, hacen conexiones, a propósito de lo que ustedes están diciendo del papel de la familia, ¿no? Hacen conexiones entre las experiencias del hogar y las de la escuela, ¿no? Algunos le llaman fondos de conocimiento también, ¿no? Cómo traer, ¿no? Traer esos conocimientos de niños y niñas a propósito del caso que comentaban, ¿no? Del niño o de la niña hablante quechua, ¿no? Cómo nosotros nos hacemos cargo de eso, ¿no? Cómo compartimos con la familia estos aspectos, ¿no? Para poder crear un entorno de aprendizaje, ¿no? Cuando el esquema de los conocimientos es usado en el proceso de enseñanza, entonces estamos respondiendo socialmente a las necesidades de los y las estudiantes, ¿no? Y respecto a esto, yo creo que la virtualidad, si además de todo lo que ustedes han señalado, lo que ha permitido también es entrar a las casas de los niños, ¿no? Y que los padres participen. Hace poco, una de mis alumnas de la universidad elaboró una secuencia didáctica sobre microrelatos en pandemia, ¿no? Los niños de sexto básico hicieron cada uno sus relatos de experiencias en pandemia, pero además se invitó a las familias, ¿no? Cada uno hizo su libro de microrelatos en pandemia. Y pudimos ver en pantalla, ¿no? A muchos papás participando y diciendo sus historias, ¿no? Y muy emotivo, porque yo creo que el vínculo más fuerte que podemos lograr con la familia es justamente el de la empatía, el de acercarnos emocionalmente, ¿no? Y poder compartir ciertas experiencias que a nosotros también nos llegan, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha permitido. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes un cuento que nos va a hacer pensar sobre aquello que tenemos y necesitamos adaptar, recrear, ¿no? En nuestra labor. Espero que esté con sonido, lo puse, pero vamos a ver, me dicen por favor si no. Sí. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga,
se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Ser redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la abuela! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Bueno. Muchas gracias, Patricia. Nada. Es muy interesante lo que nos presenta, sobre todo, bueno, entender la literatura como algo amplio, que comprende los textos, comprende la expresión oral, comprende lo escrito, y que es una vía o una herramienta para el desarrollo socioemocional. Yo creo que verlo de esa forma en nuestro contexto es particularmente provechoso y útil. Me gusta esto también de que nos permite desarrollar la empatía social al poder comprender distintos puntos de vista. Creo que eso también es muy relevante tenerlo siempre presente, eso ya en cualquier contexto y sobre todo en la época que nos toca vivir ahora. Muchas gracias por tu presentación. Recuerden que las preguntas las pueden ir dejando en el chat. Y además dejen en el chat el enlace de asistencia. Ahora va a presentar, un segundo, Mariana Galeano. Ella es profesora de nivel primario, diplomada en Pedagogía Domiciliaria y Hospitalaria de la Fundación Garraham y Universidad de Tucumán, diplomada superior en Evaluación Educativa del Sindicato Confederación de Educadores Argentinos, Chaco, ha hecho cursos de educación domiciliaria y hospitalaria de la Universidad de la Cuenca del Plata, y está cursando el último tramo de la diplomatura en educación domiciliaria y hospitalaria de la Universidad del Siglo XXI. Adelante, Mariana. Muy buenas tardes a todos. La verdad que muy lindo lo que acabamos de ver, el cuentito espectacular. A la profe que estuvo disertando recién. Y bueno, voy a ver cómo hago esto y si no te pido ayuda. Sí, tranquila. Ahí está. Todavía no lo veo. Pero desde el principio. ¿Ahí o no? No. ¿Nada? Nada. A ver. Si no, te voy a pedir que... Yo la comparto. Dale. Entonces salgo de acá. Sí, porque no logró. Bueno, voy a empezar hablando un poquito de lo que es el sentir docente, el docente hospitalario domiciliario. Estuvimos compartiendo con muchos docentes de nuestra Argentina, así que algunas cosas de mi power lo vamos a obviar, porque hay muchos argentinos, así que, y bueno, espero que les guste.
porque quiero arrancar con esto primero y después seguir con lo demás. Ser docente hospitalario y domiciliario implica convivir con la vertiginosidad del tiempo y de los hechos. Siempre caritas nuevas que llegan, que se quedan, que vuelven, pero que siempre se van. Enormes distancias, pero pequeños espacios donde inventar un aula. Lugares sentidos como propios, siempre compartidos. Entre sus sonidos, allá a lo lejos la voz del docente leyendo poesía, canciones y cuentos. Preguntas y respuestas, pero muchas sonrisas, de inicial a secundario. La campana suena, anuncia el recreo. Podemos tener dos opciones. Una es el carro que está trayendo la leche y que nos dice que es el horario de las visitas. El otro son las 12, que llegó la comida y que terminó nuestro día de clases. Nos preguntamos, ¿es posible aprender en este lugar? Es allí donde se huele a sopa, a farmacia, a alcohol y también a dolor. Claro que sí, pero también, obviamente, suavecito, un olorcito suavecito a escuela, a libros, a grayones, a goma de borrar, a cuadernos, a lápiz. Claro que se puede. Donde cada uno de nosotros, los docentes domiciliarios y hospitalarios, vamos a despertar esos que tanto queremos nosotros, esos espacios de nuestros alumnos que están ahí, pero que lo vamos a despertar. Mi nombre es Mariana, como dijeron, soy del Servicio de Educación Domiciliaria y Hospitalaria de la provincia de Chaco. Pásame si querés. En Argentina, bueno, hay muchos argentinos, tenemos 313 escuelas y servicios domiciliarios y hospitalarios, hay una ley nacional, la 2206, y una normativa propia, que es la resolución 202/13, no las voy a explicar porque muchos ya la conocen y estamos con el tiempo ahí, vamos a ir a lo nuestro. En nuestra provincia tengo el placer de que están las dos directoras de las escuelas hospitalarias, una es Marina Silva, de la escuela hospitalaria número 1, y la directora de la escuela número 2, José Lipsip, Lorena Bendaño, que estuvo hablando, que es de la ciudad de Villa Ángela, que es la primer escuela hospitalaria en el interior de la provincia. Y después tenemos 4 servicios, al cual uno de ellos hoy pertenezco. ¿Podemos pasar? No los voy a nombrar tampoco. Voy a ser egoísta hoy, ¿no? Tenemos en Las Breñas, Castelli, Saspeña y General San Martín. Bueno, este es mi hospitalito, mi equipo de trabajo, Analia Telier, Analia Caballero, Leila Lizosaín, nuestra psicopedagoga Carla Moyanesi. Estamos en el Hospital Félix Anselmo Pértile desde el 2011, desde el 2016, el 11 de abril del 2016. Y bueno, esperando próximamente a institucionalizar y pasar a ser la escuela número 3 de la provincia. Podemos pasar. Pasamos a la otra. Y bueno, la pregunta que nos hacemos todos los docentes es, ¿cómo hacemos los docentes para que los niños y las niñas aprendan a leer y escribir? ¿Quién nos ha preguntado alguna vez cuál es la mejor manera de enseñar a leer y escribir a los niños y niñas que ingresan a nuestras escuelas primarias y especialmente a nuestras aulas hospitalarias? ¿Quién no ha tenido dudas a la hora de tomar decisiones? ¿Qué me enseñaron en el profesorado? Nos preguntamos también, que hoy salió el tema de que en el profesorado por ahí no nos enseñan mucho sobre la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. ¿Cómo enseñan mis compañeras de las otras escuelas y qué materiales utilizan? ¿Cómo aprendía yo a leer y escribir? ¿Existe algún método o enfoque más adecuado para enseñar a escribir y a leer? A todo eso le vamos a sumar que en estos últimos 15 meses esta pandemia nos atravesó y nuestra presencialidad se tuvo que convertir en virtualidad. Que nuestras prácticas hoy estamos volviendo a la normalidad de a poquito, muy lento, y estamos haciendo la virtualidad y la combinada, vendría a ser, no me está saliendo la palabra, me puse nerviosa. Bueno, todas nuestras actividades son mediadas por mensajes de WhatsApp,
llamados telefónicos, rutinas de tareas, videos, sugerencias de programas televisivos educativos, cuadernillos y plataformas educativas. La vida escolar se trasladó a los hogares y en estos momentos son los familiares los que nos acompañan, los que acompañan el aprendizaje ayudados por los docentes a distancia y por los recursos tecnológicos disponibles, que también hoy hablábamos, que esta brecha grande de desigualdad que abarca también a nuestros alumnos domiciliarios y hospitalarios, que mayormente son los de familias de más bajos recursos. Cada hogar se convirtió en un pedacito de escuela. Los docentes trabajamos incansablemente mediando los aprendizajes de los estudiantes y la familia acompaña. Podemos pasar al otro, si te parece. Podemos, ahí sí. Bien. ¿Cómo enseñamos o qué enseñamos en lengua o en práctica el lenguaje en nuestras aulas hospitalarias y en nuestras escuelas comunes? Se enseña la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas sociales, es decir, como interacciones en las que las personas establecen relaciones a partir del lenguaje y a través del mismo. A través de estas prácticas, nuestros alumnos y alumnas podrán expresar sus sentires, sus sentimientos, podrán defender sus ideas, explicar sus tareas y aprender a estudiar. En definitiva, construir su propia identidad con pensamiento crítico, autónomo y creativo. Vamos a pasar a la otra. Mientras hay algunas imágenes ahí que fui agregando de mi sala, de mi hospitalito. También algunos acuerdos que tenemos a nivel nacional, el Plan Nacional de Lectura, el cual garantiza la distribución y democratización de saberes en la formación de lectoras y lectores de todos los rincones del país y de la provincia. Los núcleos de aprendizaje prioritarios son los NAP, por ahí son cuadernillos que en nivel primario de primero a séptimo, donde están divididos por asignaturas, y en la cual a través del Consejo Federal de Educación se acordó diferentes contenidos que todos los alumnos, todos los estudiantes a nivel nacional deben saber, no importa si son del norte, si son del sur, del este o del oeste de nuestro país. En la parte del lenguaje, el foco está en el goce estético de la literatura. Todos los docentes y las docentes somos los eslabones públicos principales para garantizar este derecho, el derecho a educación, en cada una de nuestras aulas y en todos los niveles de nuestro sistema educativo. Pasamos al otro. Bien, desde el enfoque didáctico, cómo se aprende a leer, escribir y hablar en la escuela y en las aulas hospitalarias, se aprende participando en forma sostenida en múltiples y variadas situaciones, a través de proyectos y secuencias, que eran lo que hablaban por ahí en alguna de las conversaciones nuestros docentes. Estas secuencias o proyectos deben abordar una diversidad de géneros discursivos, de autores, de prácticas de enseñanza y también de evaluación. En este último tiempo, en la cual hemos aprendido mucho sobre el uso de las TIC, las cuales fuimos integrando a nuestras prácticas, hoy a través de videos, de un cuento a través del WhatsApp, que se lo enviamos, porque por ahí un video, es muy pesado por ahí para las familias que no tienen tanto espacio, entonces hoy conviene hacer un audio de un cuento, medios de comunicación, etc. Otro. Y hablaba, eso, me estoy olvidando. Nosotros en nuestra aula hospitalaria trabajamos con mini proyectos y secuencias, porque nuestros nenitos, nuestro hospital es de mediana complejidad y no es un hospital pediátrico, es de público general, entonces nuestros alumnos están entre 3 y 7 días. En el hospital SIL trabajamos con los proyectos y secuencias. Ahora en nuestros domicilios trabajamos de manera articulada con las escuelas de origen, utilizando la planificación misma del docente, porque si la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria lo que busca es la reinserción de nuestro alumno y la continuidad de esos contenidos que está dando su maestra de la escuela de origen. Trabajar con proyectos y secuencia creo que favorece, en lo que me respeta a mí y a mi servicio, favorece las habilidades sociales de comunicación,
se trabaja de manera interdisciplinaria con el resto de las asignaturas, favorece, no estoy leyendo lo que dice ahí, el desarrollo de las habilidades y del pensamiento, ¿qué te dice? Sí. Muy chiquitita mi letra, qué desastre. Fortalece el trabajo en equipo y aumenta la motivación de los alumnos. Enriquece la estadía de nuestros niños en el hospital y la participación activa de los papás, que podamos involucrarnos. Otorga actividades con sentido y ayuda también a socializar lo aprendido. La próxima. Bien. ¿Cómo enseñamos en nuestras aulas? La lectura de variados textos literarios permite el conocimiento junto con el universo de las palabras para agrandar ese mundo. La lectura y la escucha de textos literarios potencian la imaginación y la fantasía. ¿Cómo vamos a lograr esto en la habitación, en el comedor, en el patio, en la vereda, a pie de casa, aulas hospitalarias? ¿Quién lo cuenta? ¿Quién lo lee? ¿Lo va el niño? ¿Lo va a leer la mamá? ¿Lo va a leer la maestra hospitalaria? ¿Lo enriquece algunas de las mucamas o las enfermeras? ¿Incluso algún médico que quiera participar? Todos los personajes de nuestros cuentos pasean todos los días por las calles. Eso creo que es algo maravilloso, poder sacar a nuestros alumnos de ese estado de enfermedad por un instante, lo que dura nuestro cuento, lo que dura nuestra clase. La verdad que eso es maravilloso, que puedan desvincularse un ratito de su dolor y entrar a esos cuentos maravillosos que tenemos, que por suerte, gracias a Dios, todas nuestras aulas hospitalarias tienen bibliotecas, y en este tiempo de pandemia hemos logrado dejar cajas con libros, porque como no podemos estar en la presencialidad dentro de las salas, se han dejado cajas con libros de los cuentos, y las enfermeras por ahí nos mandan las fotos de que los chicos están leyendo, así que la verdad es muy lindo eso, que puedan ingresar al mundo mágico de la literatura. La próxima. Bien. Aunque parezca algo loco, ¿no? Se aprende a leer leyendo, a escribir escribiendo y a hablar hablando. Es la única manera, creo, por más que haya diferentes enfoques, es la manera en la cual nuestros alumnos van a aprender y en la cual nosotros también hemos aprendido, ¿no? Bueno, ahí tenemos por ahí algunas actividades cuando podíamos, con los papás, leyendo, la bibliotecaria que tenemos, en vez de... hay una articulación que tenemos con bibliotecas que una vez a la semana vienen las bibliotecarias y le leen a los chicos. Bueno, ahora está todo imposible eso, pero sí se van a seguir articulando, arranquemos otra vez en la normalidad. Próximo. Bueno, ¿cómo organizamos una propuesta alfabetizadora en nuestra aula? Trabajamos obviamente con secuencias, con mini secuencias que dijimos, pero estamos hablando acá de la lengua, de la literatura, de la escritura, de la oralidad. Una propuesta, por ejemplo, la dividimos en 3 partes. El primer momento es trabajar la oralidad y la conversación en torno al texto seleccionado. Esto de lo que nos gusta tanto a nosotras las maestras, de leer el cuento y terminar la acción y empezar. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué les gustó? Esta parte tal, empezamos a ir desarmando ese cuento para ver si nuestro alumno comprendió. Es importante que desde el primer momento se organicen situaciones de exploración de material literario. Esto que les decía de los libros que ellos tienen en la sala o de la biblioteca, que ellos mismos puedan elegir, a pesar de que nosotras tenemos planificado una cierta cantidad de libros o de personajes o de autores que vamos a darles, pero la importancia de que ellos también puedan elegir, ¿no? La lectura en voz alta y las lecturas compartidas en nuestra aula hospitalaria es sumamente importante. Que un niño pueda escuchar, su mamá está leyendo el cuento, o que la seño lee unos minutos y después le da el espacio a él, porque ¿qué se busca? Buscamos la autonomía también de este niño, ¿no? Y que se vaya motivando cada día más con la literatura o con los textos del aula hospitalaria o de la escuela.
En segundo momento, se inicia el trabajo con el texto escrito. Vamos a buscar esas frases, las palabras que marcan en el texto, cuentan las letras, clasifican palabras, sustantivos, verbos, adjetivos, con tilde, sin tilde, con las mismas letras o con letras diferentes, desarman palabras. Creo que esto, trabajar con el texto contextualizado, hoy podemos decir que es muchísimo mejor el aprendizaje. Yo, por ejemplo, me acuerdo antes cuando nos daban palabras. Marian, te perdimos. Palabras agudas de Druje marquen o busco un poco más, y hoy día el contexto. Y en el tercer momento, es focalizar la producción escrita, actividades de copia de frases, palabras, que completen palabras, revisan la concordancia, leen palabras en voz alta. En este último momento revisan lo aprendido y repasan si se han apropiado visualmente de la correcta escritura de las palabras. Y el cuarto momento, que no lo puse, y después de que se lo mandé a Bea me di cuenta, es también la parte creativa, ¿no?, de nuestros alumnos, y esa parte que tanto les gusta a ella, que son poder plasmar la parte del cuento que más le gustó. Y que también nosotros sabemos que en nuestras aulas hospitalarias ese momento de recreación es único, porque ellos ahí también pueden expresar sus emociones. Nos podemos ver nosotros, notamos eso, y la verdad que no lo escribí acá, no lo puse, pero después de que se lo mandé a Bea me acordé, y bueno, se lo digo de esta manera. Ahora sí al otro. Y bueno, a ver. Y bueno, de la mano de las historias, de los poemas, de la exploración del lenguaje poética, los niños pueden aprender a producir nuevos sentidos, relaciones de significado diferentes, a formular conjeturas sobre los personajes y el mundo planteado. Y bueno, y ahí tenemos una imagen que a mí me encanta, que fue mi primer año de aula hospitalaria, que estaba leyéndole un libro a las nenas y se pusieron a jugar. Y miren mis espectadores, el Teletubby, una muñeca, ellas se pusieron los antifaces y se subieron arriba de una de las camas que estaba desocupada. Y la verdad que a eso me refiero cuando digo, cuando ingresamos al mundo de la literatura, de poder sacarlos un momento de ese instante de dolor que tiene, y de que nosotras como docentes vamos a despertar esas partes sanas que tienen estos niños, ¿no? Y nada, el otra imagen es Juancito, uno de mis alumnos, y también ahí después en la virtualidad, después de leer el cuento, de hacer todas nuestras actividades, él se puso a dibujar un elefante, así que con témperas y bueno, y para terminar quiero dejar esta frase que me gustó mucho, no sé si en la próxima imagen, que es de Malala Yousafzai, que es la Premio Nobel de la Paz, feminista, floguera, para los que no conocen, ella en el 2012 fue baleada por talibanes, ella es de pakistaní, y por defender los derechos, ¿no?, de las mujeres a educarse en su país, porque ella iba a su escuela, la balearon. Así que un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución, dice. Y qué importante es esto, ¿no?, para todo esto que vinimos hablando en esta jornada tan linda. Así que agradezco y muchas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Es muy interesante esto que nos planteas, como de, a través de la lectura, poder transportar a los niños y niñas a un mundo alternativo, donde puedan experimentar otras sensaciones, un espacio también para sanar, para compartir, para conocernos. Perdón, está mi gatito acá.
Es muy interesante también la propuesta con el trabajo a través de proyectos, es algo que también salió en nuestra jornada de matemáticas, esto de articular las distintas asignaturas. Y también me parece muy interesante lo que planteas con tanta naturalidad, de incorporar a todos los actores de la pedagogía hospitalaria, no solamente a los docentes, sino que también a la familia, a las enfermeras, a los doctores, todos están involucrados en el proceso educativo, y eso es algo que es muy valioso y que no se da con tanta facilidad. Eso es un trabajo muy maravilloso el que han logrado. Eso sería. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a continuar con Javiera. Beatriz, no sé si me puedes hacer hospedadora para compartir una pequeña presentación que hice. Es como coanfitrión. Ya, un segundo. Ya. Creo que sí, un segundo. Por mientras te voy a presentar. Gracias. Bien, Javiera Valdivieso. Uy, ¿qué pasó? Ahí sí. Javiera Valdivieso es profesora de lengua castellana y comunicación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y es docente hospitalaria de la Escuela Hospitalaria Corpamec. Adelante. Ahora sí, Javiera. Gracias, Beatriz. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Se ve, pero se ve pequeño, pues como no está en pantalla completa, por así decirlo. Enseguida. Creo que ahí sí. Ahora sí. Ya. Bueno, buenas tardes. Yo ahora les voy a hacer una pequeña presentación de mi experiencia como docente de lengua castellana y comunicación con los estudiantes de enseñanza media de la Escuela Hospitalaria Corpamec. Entonces, yo hice una pregunta general para mi presentación, que es: ¿qué desafíos enfrentamos como docentes al momento de la enseñanza del lenguaje? Bueno, y la primera pregunta que yo, con la que inicié mi presentación es: ¿cómo iniciamos el trabajo con los estudiantes en la Escuela Corpamec? ¿Por qué inicié con esta pregunta? Al momento de entrar a un niño, o sea, en el momento en que ingresa un estudiante a la escuela, disculpen, se hace una evaluación exploratoria, que se puede utilizar como sinónimo a esto, una prueba diagnóstica. ¿Ya? Entonces, esa evaluación exploratoria, profes, nos permite saber a qué nos enfrentamos cuando entra un niño a la escuela. En qué condiciones está, porque usualmente se da que los chicos cuando llegan a la escuelita, por el tema de sus enfermedades, están desescolarizados o se atrasan porque por los mismos controles o las hospitalizaciones prolongadas se pierden procesos de su escolarización. Entonces, esta evaluación nos permite ver cómo están. Y esto me hace sentido con lo que hablábamos en el diálogo de las preguntas, que se repitió harto que las estrategias que los profesores utilizaban se centraban en el interés de los estudiantes o en los chicos, en su subjetividad. Entonces, ya hago el anclaje en que este tipo de evaluaciones nos permiten saber cómo están y además sus intereses, porque suele ir más allá del lápiz y el papel. Uno dialoga con el chico y sabe más o menos qué es lo que le gusta, entonces uno puede estrategizar la enseñanza desde ahí. Entonces, los ejes en los que yo oriento un poco mis estrategias son la oralidad, la escritura o producción de texto y la lectura. Bueno, para hablarles de un poco de las estrategias, perdonen que use harto el término, que utilizo, también dialogué un poco con la docente de nivel 2, que es enseñanza desde quinto a octavo,
que trabajamos muy cercanamente en proyectos y trabajos común, así que también viene un poco su experiencia en lo que les voy a comentar ahora. Bueno, para trabajar la oralidad, ¿qué hacemos o qué hago? Se trabaja con los chicos con temas, que también lo hablamos en la discusión grupal, con temas cercanos a ellos. Por ejemplo, yo los hago hacer exposiciones breves de no más de 4 minutos, pero con temas que a los chicos les parezcan cercanos. Por ejemplo, una estudiante eligió el tema de la música y nos habló de Sigur Rós y nos dio una cátedra de qué era Sigur Rós, de su trayectoria musical, de las canciones más destacadas, y les juro que era una cátedra de Sigur Rós. Y yo una vez intenté poner un tema para que ellos lo hicieran y fue fatal, porque se pusieron nerviosos, titubearon, pero al momento de darles la opción de hablar un tema que a ellos les pareciera interesante, fue una explosión de expertos en la sala. Por ejemplo, un estudiante me habló de las lentejas, cómo era la receta de las lentejas. Yo, pésima para cocinar, quedé pero impactada de la expertise del estudiante. Entonces, con cosas súper básicas, uno puede trabajar la oralidad y que el chico se desenvuelva de manera natural y no forzada. Por ejemplo, ahora hablábamos con mi colega de la enseñanza básica, compañera de trabajo, Vania, cómo lo hacemos en esta instancia de vida online, vía remota, para hacer que los chicos dialoguen. Por ejemplo, con temas actuales, hacerlos opinar, argumentar. Si algo no les gusta o si ven una noticia que les llame la atención, ¿por qué les gustó? Pero no dar el paso para que nos digan, ¿por qué sí? No, sino que, ya, pero ¿por qué sí? ¿Porque te disgustó? ¿Porque fue de tu agrado? Abrir a que los chicos opinen y argumenten de manera más concreta, ¿ya? Esas cosas fomentan, son cosas muy sencillas, pero dan pie a que se fomente la oralidad. Que, como ustedes saben, había muchos profes de aula hospitalaria en el grupo que a mí me tocó, que esa área está muy disminuida, los chicos son muy introvertidos, entonces es necesario que la trabajemos, aunque sea con cosas sencillitas, pero que aporten a que se trabaje, valga la redundancia. ¿Cómo trabajamos la producción de texto? Nosotras en la escuela Corpamec. Esto es netamente de mi compañera de trabajo, quiero destacarlo. Ella hizo un ejercicio que se llamó monstruario. Ella pescó el concepto, se agarró del concepto de monstruo, ¿y qué hizo? Que los chicos escribieran un cuento, un poema, una crónica de su monstruo. Bueno, el producto final de ese trabajo iba a ser que los chicos finalmente hicieran un títere, una reproducción del monstruo. No alcanzó a hacerlo, pero a través de algo que ellos crearon, un monstruo particular, los chicos fueron haciendo pequeñas historias en distintos tipos de texto. Y eso fomentó la escritura en los chicos, con algo que ellos crearon. Y fue súper significativo, porque los monstruos tenían características de los chicos. Hubiera sido fantástico llegar a la reproducción del monstruo, pero con algo muy simple se logró trabajar la producción de texto. También otra cosa que hemos hecho, y esto ya lo hemos hecho las dos, es crear crónicas. Crónicas de, por ejemplo, ahora que estamos en modalidad remota, crónicas relacionadas con un día de cuarentena. Chicos, ¿qué hacen en un día de cuarentena? ¿Qué
quizás hay algunos, en la enseñanza media y en nivel 2 se repite harto que hay niños de salud mental con depresión, quizás su día a día puede ser un poco monótono, quizás hay días que no se quieren levantar, hay días que sí, que están muy activos, no importa. Lo importante es que ellos transmitan qué es un día de su vida en cuarentena y lo logren plasmar a través de la crónica. Otra cosa que hicimos en conjunto con la profesora de nivel 2 fue crear un concurso, un poco agarrándonos de lo que es Santiago en 100 palabras, pero creando categorías, por ejemplo, de fantasía, de terror, de un día en cuarentena. Para los que no conocen, Santiago en 100 palabras es un concurso que hay en Chile, urbano, en que se hacen microcuentos con no más de 100 palabras. Entonces eso se trató de replicar y salieron unos cuentos, pero que de verdad nos dejaron los pelos de punta, porque eran la emocionalidad de los chiquillos plasmadas en esas 100 palabras cortitas. Se plasmaba tan bien la emocionalidad de los chicos que de verdad a algunas profes se le cayeron hasta lágrimas, porque había una categoría, si no me equivoco, que era libre, y una de las chicas habló desde su experiencia hospitalaria. Y fue tan cercana y tan certera que de verdad, perdonen que lo diga de nuevo, se nos paraban los pelos leyendo las historias de los chicos. Y ahora, bueno, nuestra escuela está de aniversario dentro de poco y se está replicando el concurso, pero específicamente con experiencias de los chicos con la escuela, para ver cómo ha sido el impacto que ha tenido el reescolarizarse a través de la escuelita Corpamec. Perdonen si voy muy rápido. ¿Cómo hemos fomentado la lectura? Este eje. Una de las cosas que yo he tratado de hacer, porque a través de esta evaluación exploratoria que hemos hecho, yo me di cuenta, por lo menos con mis chicos de enseñanza media, que son reacios a la lectura. Les cuesta engancharse de libros, aunque sean cercanos. Pero ¿qué he hecho para tratar de remediar esta situación? Me he tratado de agarrar de cuentos más o menos cercanos a ellos. Por ejemplo, ya se los nombré, Santiago en 100 palabras entrega cuentos urbanos con temáticas cercanas a los chicos. Como son breves, generan un enganche rapidito a la atención de los chicos, entonces hemos tratado de partir desde ahí, de textos breves que atrapen su atención de manera inmediata para poder ejercitar el reconocimiento de información explícita, de información implícita también, para lograr captar la idea principal y así de paso mejorar la comprensión. ¿Ya? Entonces, ese cuento, aunque es cortito, te permite ejercitar estas cosas de manera inmediata. Y otra forma de fomento de lectura que se utiliza, que lo utiliza mi colega de nivel 2, es que los chicos elijan la lectura que quieren realizar. Entonces, por ejemplo, ahora lo hace de manera digital, obviamente, pero cuando lo alcanzó a hacer presencial, llevó a los chicos a la biblioteca de la escuelita, los hizo que ellos escogieran un libro que les llamara la atención por el título, o si lo ubicaban, seleccionarlo, y luego de realizar la lectura, ellos debían hacer una presentación del libro. ¿De qué trataba la historia? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Argumentar por qué les gustó o por qué no les gustó. Y a través de esa, como especie de reseña, intentar que el resto de los compañeros también se entusiasmara con la lectura. Eso, yo sé que son técnicas quizás que suenan sencillas, pero créanme que intentan ser cercanas a ellos y partir desde lo que a ellos les puede
suena redundante, pero desde lo que a ellos les puede interesar y desde ahí ir aumentando o ir increciendo. Entonces son técnicas que sirven. Si se replican, sirven. Entonces, como conclusión, ¿qué puedo decir? Yo creo que el diálogo que se abrió con los profesores hoy día, por ejemplo, tienen clarísimo que son los niños los protagonistas, que para poder utilizar una metodología tenemos que saber qué es de interés de los chicos para poder ir avanzando y mejorarlo. Una de las... cuando hablábamos de cómo mejorar la oralidad de los chicos, una profesora nos decía que ella abordaba a través del juego el mejoramiento de la oralidad, con algo súper básico que nos toca en la escuela. Antes de que los operaran, ella los hacía como contar una anécdota, y así lograba que los niños se distendieran. Entonces, creo que tenemos claro hacia dónde tenemos que apuntar nuestra labor como docentes. Eso. Puedo decir que fue bastante gratificante y espero que mis estrategias y las estrategias de Vania de nivel 2 les sirvan y puedan replicarse en sus contextos. Muchas gracias, Javiera. Definitivamente nos vamos, yo creo que todos con una maletita de estrategias para la casa, o en la casa ya estamos. Me gustó mucho esta propuesta del diagnóstico, que cuando uno la escucha, generalmente el diagnóstico lo asociamos inmediatamente a algo conceptual, pero se ve que en el caso de ustedes es algo mucho más completo, es algo que no solamente busca pesquisar cómo están en lo conceptual, que en el caso de nuestros estudiantes es un tema, porque como tú bien decías, generalmente hay muchos vacíos en la escolaridad, sino que también busca pesquisar cuáles son sus intereses, cuál es su estado emocional, etcétera, y a partir de ahí seleccionar cuáles estrategias son más apropiadas, qué textos van a ser más apropiados. En el fondo, la selección que ustedes hacen, como tú bien decías, es muy bueno, que siempre a partir de un tema que es cercano, siempre, en el fondo, siempre el vínculo, por lo que comprendo de tu presentación, siempre el vínculo que se genera con el estudiante es a partir de lo que a ellos es importante, de lo que a ellos les interesa. Y me imagino que así se genera un vínculo muy significativo entre ambos. Sí. Muchas gracias, Javiera. Gracias a ti. Me parece que no hay preguntas en el chat. Estamos un poco bastante pasados en la hora, 5:23. Mis disculpas por eso, pero la conversación estuvo muy interesante, las presentaciones también, así que no quise interrumpir, me disculpo por eso. Pero agradecerles a todos y a todos por su participación. Nuestra próxima jornada es el día 30 de junio, y el tema es vinculación con acompañantes. Así que ahí los esperamos a todos y todas. Y nada, agradecerles.